Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hoy vengo a traerte algo que se llama la Santa Cena, que está como conocido como la Santa Cena o la comunión, que es comer el pan y comer el vino, ¿no? Que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida, ¿no? Vamos a tratar de entender esto a través de la palabra de Dios, porque ella es la única que puede expresarse a sí misma para hacer entender la verdad. Ya te lo digo. Hola, Dios te bendiga. Bueno, entrando en el tema, que es la verdadera comida y que es la verdadera bebida, para entender un poco más a profundidad lo que es la Santa Cena, la cena que compartió nuestro Señor Jesucristo y la cual la llamamos comunión. Me gustaría que me siguieras al Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 6, a partir del versículo 26. Pero antes de esto, quiero que entendamos el contexto, ¿no? Porque no podemos sacar versículos aislados. Antes de capítulo 26 podrás leer, puedes leer todo el capítulo 6, perdón, pero antes del versículo 26 podrás leer que nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, de 2 peces y 5 panes que tenía un muchacho, pues pudo dar de comer a 5.000 personas, 5.000 hombres, perdón, sin contar mujeres y niños. Lo más seguro que había muchísimo más de 5.000. Pero bueno, para no especular, vamos a analizar que era mucho más de 5.000. Y Dios, pues nuestro Señor Jesucristo mandó a recoger las cestas que sobraban y a partir de dos panes y 5 peces, si mal no recuerdo, se recogieron 12 cestas de sobrante. Pero bueno, después de todo esto, de nuestro Señor, y después de todo esto milagro y que todas las personas comieron, nuestro Señor se traslada, le pasa al mar y pasan otras cosas y después se traslada a otro lado. Y las personas le siguen, ¿no? El día siguiente las personas le siguen. Y hallándole estas personas después al otro lado del mar, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Maestro o Rabí, ¿cuándo llegaste acá, no? Entonces, en el capítulo Juan, capítulo 6, versículo 26, dice esto nuestro Señor Jesucristo. Respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, hablando de la multiplicación de los panes y los peces, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Que hace referencia a que lo están buscando solamente porque saciaron el pan, la comida diaria. Entonces en el 27 nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto señaló Dios el Padre. Cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo acá, que no trabajemos solamente, no trabajemos no por la comida que perece, o sea, por esa comida diaria que nosotros comemos que alimenta la carne, ¿no? Sino que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Y solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar esta comida, ¿ok? Enfoquémonos en esto, que solamente esta verdadera comida la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Porque a este, dice nuestro Señor Jesucristo, señaló al Padre. Esta es la comida que da vida eterna, ¿ok? Entonces, en el 28 dice, entonces le dijeron, esta persona dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Fíjense esta pregunta tan impresionante, fuerte y relevante que hace esta persona a nuestro Señor Jesucristo. Le dice, ¿qué podemos hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es exacta cuando dice esto. En el 26 dice, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra, nosotros podemos poner en práctica toda la obra de Dios con este orden que dio nuestro Señor Jesucristo, que creamos en Él. ¿Cómo podemos poner en práctica la obra de Dios? ¿Cómo podemos poner en práctica? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Esa es poner en obra, poner en práctica, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
le vuelven a preguntar a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que nosotros veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces le siguen diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, refiriéndose cuando nuestro Dios sacó a su pueblo amado, Israel, del pueblo de Egipto, y pues atravesó el desierto por mano guiada por Moisés, y les dio a comer en el desierto maná. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y continúa diciendo en el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Aquí es donde podemos comenzar a entender qué expresamos nosotros en la Santa Cena. Aquí le preguntan, Señor, danos siempre este pan. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, el verdadero pan es el pan que manda Dios del cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a este mundo. Ese verdadero pan está refiriéndose a Él, porque Él es el que mandó Dios del cielo a que nosotros, para suplirnos a nosotros de cualquier necesidad. Entonces le dicen, Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió, aquí es la clave. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que a mí cree no tendrá sed jamás. Este versículo es clave para entender nosotros qué es la Santa Cena. Yo soy el verdadero pan, dice nuestro Señor Jesucristo. El que a mí viene nunca jamás tendrá hambre y nunca jamás tendrá sed. El que en mí cree jamás tendrá sed. Wow. Aquí podemos entender un poco qué es el comer, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que entender qué es el comer la Santa Cena. En el versículo 36 nos dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque las personas no creían, porque era fuerte esta palabra. Cuando una persona le hablan diciendo que Él es el verdadero pan, que un ser, tú lo ves, ¿no? Yo soy el verdadero pan, entonces no entiende por qué que estas palabras son espirituales y hay que entenderlas espiritualmente. Dice en el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que a mí envió, el que me envió, que todo aquel que me diere, no perdiere yo nada, sino que lo resucite el día postrero. No me quiero parar aquí porque el punto es la Santa Cena, pero este versículo es bellísimo. Él dice que todo aquel que el Padre le da, no se perderá, porque Él lo tiene y Él lo resucitará en el día postrero. Pero bueno, dejemos esto para estudiarlo otro día. Ahorita estamos hablando de la Santa Cena. Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues puede decir del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí, porque reconoces que Él es enviado directamente del Padre para saltar a vida eterna. Él es la verdadera comida para el entendimiento que desea el Padre para con nosotros. El 46 dice,
No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, hablando de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Otro clave para entender la Santa Cena. Él dice, yo soy el pan de vida. Él es el verdadero pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ciertamente fue así. Los que comieron el pan, el maná que cayó del cielo en el desierto cuando fueron trasladados por pueblo de Israel, murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él que coma no muera nunca. Hablando de su carne, ¿no? Hablando de lo que iba a pasar, el proceso que iba a pasar. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En estos momentos es difícil entender esta palabra para la situación donde estaban. Que un hombre enviado del cielo, que nuestro Señor Jesucristo, viéndolos ellos, dijera que come su carne, no morirá, siempre tendrá vida eterna. Entonces, dice la palabra que los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque entendían literalmente que tenían que comer la carne literal de nuestro Señor Jesucristo. Porque, vuelvo y repito, estas palabras son espíritu y son verdad. Estas palabras hay que discernirlas espiritualmente. ¿Cuál es la carne? ¿Cuál es ese pan que Dios mandó del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús continúa diciendo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 54 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. Wow. En el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ojo, estas palabras hay que entenderlas espiritualmente, porque si la entiendes literalmente, nosotros no podemos comer la carne de un ser humano. Hay que discernirlas espiritualmente. Esta carne, habla nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque su carne fue molida por nosotros y Él derramó su sangre por nosotros, para nuestra salvación. Sigo en el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros, como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vive eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, un lugar en Israel. Estaba enseñando todas estas cosas al frente de eruditos y personas que entendían mucho de la palabra, pero no podían discernirlo en una forma espiritual. Porque estas palabras son espiritualmente. Su carne es la verdadera comida y su sangre la verdadera bebida. En el 60 dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero nuestro Señor Jesucristo sabía los pensamientos de todos, sabiendo nuestro Señor Jesucristo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde Él estaba primero, del cielo, donde Él estaba pues con nuestro Señor, con nuestro Dios. El Espíritu es el que da vida. Entonces esto es una clave para entender la diferencia entre entender esto literalmente y espiritualmente. ¿Okay? Fíjense lo que dice en Juan capítulo 6 versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Fíjense lo que dice aquí. Él nos dice que las palabras
las palabras que Él ha dicho son espíritu y son verdad. El espíritu es realmente el que da la vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? ¿Cómo podemos entender esto? En el sacrificio del Calvario, en el sacrificio cuando nuestro Señor Jesucristo es sacrificado inocentemente, no tiene ninguna culpa de por qué llevarlo allá. La palabra dice que todos nuestros pecados fueron caídos en Él. Por Él fue la redención de todos nuestros pecados. Y por su sangre fuimos nosotros limpiados. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y comer en la Santa Cena, cuando nuestro Señor Jesucristo va con sus discípulos, con estos grandes maestros, a comer la Santa Cena, donde Él parte el pan y da el vino, donde Él dice, esto es mi verdad, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Comed esto en memoria de mí. Y cuando sirve la copa del vino y se la da de tomar a su discípulo, dice, esta es la sangre que es derramada por todos vosotros, por todos nosotros. Bebedla en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Por eso, nosotros los cristianos hacemos la comunión, partimos el pan y bebemos el vino para recordar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, sabiendo que el pan representa esa carne, o sea, representa su cuerpo que fue molido. Cuando tú te comes el pan y lo mueles dentro de tu boca, así ese pan molido, como quedó, así quedó la carne de nuestro Señor Jesucristo, de tantos látigos y tanto sufrimiento que vivió en esta tierra por culpa de nuestros pecados. Él los llevó encima, porque Él no cometió ni un pecado. No ha existido, ni existe, ni existirá un ser como nuestro Señor Jesucristo, perfecto, desde que nació hasta que muere, resucita al tercer día y está sentado ahorita a la diestra del Padre. No existe. Entonces, Él era el único que podía ser sacrificado, el único que podía dar la paga por el ser humano. Porque todos los seres humanos, dice la palabra de Dios, que somos pecadores y estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero esa culpa no podía ser pagada por el ser humano. Podía ser pagada solamente por un ser perfecto, porque el ser humano, todos somos pecadores. Pero Dios se hizo carne a través de su Hijo, dio la vida por nosotros, dio la vida de su Hijo por nosotros, para que nosotros reconociéramos los pecadores que nosotros, ya que un ser perfecto dio la vida por ti y por mí. Y en la Santa Cena nosotros recordamos esa carne que fue molida por nosotros, ese cuerpo que fue partido en la cruz por nosotros. Al partir el pan y comerlo, esa es la representación. Y esa carne fue partida, cortada y su sangre derramada en el madero para la salvación de todos nosotros, para la limpieza de todos nosotros. Eso es la representación del vino. El vino representa esa sangre y el pan representa esa carne. Porque, pues, la paga del pecado es la muerte. Y lo único que puede llevarnos a la salvación y vida eterna es el verdadero pan y la verdadera bebida, la verdadera comida y la verdadera bebida. No la comida que va a la letrina, no la comida que no comemos todos los días y después la botamos en el baño, sino la comida que salta para vida eterna. El entender esto espiritualmente, el entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el entender que partió su cuerpo en un madero, sin culpa alguna, sin merecerlo, lo partió en un madero, lo sacrificaron en un madero por el que sí realmente tenía que estar allí, que eres tú y yo. El que realmente sí tenía que estar allí por los pecados. Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y su sangre
esa sangre era tu sangre la que tenía que estar derramada de mí y la mía era la que tenía que estar derramada por nuestras culpas. Pero la sangre que se derramó en el madero fue sangre santa, perfecta, o sea, fue la verdadera bebida. Cuando tú comes esto, hablando espiritualmente, cuando tú comes este pan y tomas esta bebida, estás reconociendo el sacrificio y dice la palabra de Dios que tú aceptas. Cuando tú aceptas este sacrificio en tu corazón, cuando tú aceptas a nuestro Señor de que realmente es tu Señor, y sí, ese sacrificio fue por ti, cuando tú aceptas que esa sangre fue derramada por ti, dice la palabra de Dios, cuando tú crees en tu corazón que Dios lo revivió de los muertos, cuando tú crees en tu Señor y que es tu Salvador, Jesucristo, que es tu Señor y tu Salvador, tú saltas para vida eterna. Espero haya quedado un poco claro lo que es la Santa Cena para no extenderme y hacer muy largo este video. Después pues hablaremos un poco más. Pero en resumidas cuentas, la Santa Cena, nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo, el pan, esa verdadera comida, y el vino, esa verdadera bebida. Y Él dice, haced esto siempre en memoria de mí. Por eso es que ustedes ven en las iglesias que cuando se parte pan y cuando se bebe el vino, ¿no? Cuando se reúnen entre hermanos que realmente han anhelado entender a Jesús, han entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque, pues, espiritualmente, entendamos esto, Él es el verdadero pan, Él es el pan, Él es la comida que salta para nosotros en vida eterna. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón, esto salta para vida eterna. Amado, si pues te ha servido de algo este video, pues bueno, compártelo, coméntaselo a alguna persona. Si has podido más o menos entender lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, te pido por favor, acompáñame en una oración, ¿sí? Digo, Padre Santo, Padre Eterno, tú que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por esa verdadera comida, por ese verdadero pan que descendió del cielo, por esa verdadera bebida, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque me has dado de comer esa comida que salta para vida eterna. Acepto, Señor, hoy a mi Señor Jesucristo como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Y creo en mi corazón que tú le has resucitado de los muertos y está sentado ahorita a tu diestra y vendrá, Señor, por su reino, con su reino y por lo suyo. Bendigo tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.